presentándoles sus datos generales. Sí. ¿Cuál es su nombre completo? Es Francisco Javier Ortega Sánchez. ¿Su edad? Tengo 29 años. ¿Cuántos años lleva ejerciendo como psicólogo? Más o menos, yo creo que como 6 años. ¿Y en qué ámbito se especializa? Pues mi objeto de estudio ha sido los factores psicosociales en el trabajo. Y me he especializado en la evaluación y en los análisis estadísticos. Y psicometría. ¿Y en qué modalidad trabaja? ¿En una institución? ¿Independiente? Bueno, ¿trabajo actualmente o he trabajado? ¿O has trabajado? Ah, ok. Bueno. Cuenta el utilizar tecnologías en su práctica psicológica. Sí, mira, aquí es una pregunta bastante importante porque, al menos en mi ejercer, que me dedico a hacer evaluaciones psicométricas, me dedico a hacer análisis estadísticos, ¿no? Creo que es importante las consideraciones, sobre todo con la confidencialidad de los datos de las personas que están evaluando la encuesta. Si bien muchos lo que hacen es que toman la información, la meten a una IA y esa IA analiza y da resultados. Pero, ¿qué pasa con esa información? O sea, en el consentimiento informado no está muy claro sobre qué tan protegida está esa información. Entonces, es muy importante considerar que no sería muy ético exponer la información de las personas a ese tipo de ellas que tienen, obviamente, digamos, quien tiene la legalidad de la información que mandamos, podemos exponerlas, ¿no? Otra importante es que muchos lo que hacen es que mandan la información, la analizan, y esa información que analizan la dan por hecho y ya. Pero siempre es importante considerar nuestro criterio como el conocimiento psicológico que tenemos sobre lo que estamos midiendo y todo el conocimiento cualitativo para poder no solo dar resultados y ya, sino analizar qué está pasando, por qué está pasando y no dejar que la máquina tome decisiones, sino meramente nosotros usarlo como una herramienta nada más o como una referencia, pero no que nos ayude, que nos tome decisiones por nosotros, ¿no? Y eso creo que lleva implicaciones éticas sobre recordar que estamos trabajando con personas. ¿Cómo se podría garantizar entonces la confidencialidad y la privacidad de la información en sus pacientes o consultantes? Claro, miren, por ejemplo, nosotros, yo cuando hago una consultoría con una empresa, por ejemplo, para la evaluación de la norma 035, que es de factores psicosociales en el trabajo, primero se les debe instruir o se les debe avisar a todos los colaboradores, a todos los trabajadores, que es una ley que obliga a los trabajadores a participar. Ellos tienen miedo de contestar porque piensan que la empresa va a saber la información de ellos y los puede correr. Entonces ahí es donde entro yo y les explico que van a tener confidencialidad de sus datos. En ningún momento la empresa va a saber quién fue el que contestó y qué fue lo que contestó para que se sientan libres. De alguna manera, mi profesionalismo y mi cédula respalda que yo no voy a brindar la información de nombres ni nada a las personas que van a contestar, ¿sale? Entonces aseguro que su información queda respaldada, ¿no? Y lo que hago es que hago el análisis, doy resultados generales y cuando detecto que hay alguna manera de identificar a una persona, entonces, por ejemplo, hago agrupaciones de datos para evitar exponer a alguien. A veces las empresas me preguntan, oye, ¿quién fue el que tiene más riesgo? ¿Quién es el que tiene depresión? ¿Quién es el que tiene? Y yo en ningún momento les puedo dar esa información. Lo que hago es que las personas que son potencialmente clínicas entreguen una carta a un profesional que es el que se va a encargar de llevarle seguimiento para que esas personas vayan a terapia o vayan a reafirmar si necesitan o no estas intervenciones. Entonces, de esa manera, tanto jurídica como activamente, resguardamos la información de la confidencialidad de ellos, porque no estoy trabajando yo clínicamente, no estoy trabajando en una organización. Y eso les hago saber a la empresa para que sepan que yo no voy a darles ninguna información. ¿Qué plataformas o software se utiliza para esto? Por ejemplo, en el caso de por ejemplo, para los psicométricos, normalmente se hacen encuestas, ¿no? Muchas veces hay plataformas donde puedes contratarlas para conservar la privacidad y tú te quedas en la información nada más. Hay muchas plataformas que puedes contratar para generar el cuestionario y lo pueden aplicar en línea o también puede ser en cuestionarios en papel, ¿no? Una vez que ya está la información, creamos una base de datos. Yo he cambiado de software a lo largo de estos años. Empecé con SPSS, ¿no? También trabajé con un
programa que se llama Jamovi, trabajé con, dependiendo de qué tan complejo sea el análisis que necesitaba, cada vez iba mudándome. Actualmente, los últimos que he usado es Stata y otro que se llama RStudio. Ya es el último, o R, es el último que he utilizado, y esto me permite tanto hacer la calificación de los cuestionarios como sacar las prevalencias o ver las relaciones entre variables o sacar predictores. O sea, ya son los programas que ocupo para los análisis. Ajá. Ese último sí nos enseñó, el de RStudio. ¿El de RStudio? Bueno, ¿me podría dar una breve explicación de más o menos cómo funciona esta aplicación, este software? Claro, el de RStudio. Bueno, antes existía, bueno, hay un programa más bien todavía que se llama R. R responde a un lenguaje en programación. El problema es que tenía que dar exactamente santo y seña de cómo, desde cargar una aplicación, desde cargar un paquete estadístico y indicar, era muy complejo. Entonces crearon una plataforma que se llama RStudio, donde te dividen las pantallas y tú puedes ir creando bases de datos, puedes ir creando paquetes donde tú puedes hacer análisis. Entonces cargas un paquete, si necesitas, por ejemplo, correlaciones, cargas un paquete donde ya vienen correlaciones y le indicas al programa qué variables se van a correlacionar, o le indicas al programa cómo vas a transformar tus variables. Es un lenguaje de programación donde no hay botones como pones un botón y le pones correlación. No, tú tienes que escribir la orden en código de lenguaje de programación para que el programa lo haga, ¿no? Y es maravilloso porque hay programas, por ejemplo, SPSS, que no tienen muchas cosas útiles, se quedó como muy en la antigua. Y entonces R lo que hace es que cualquier persona que sepa programar puede crear o puede utilizar cualquier tipo de modelos estadísticos y los propone para que tú lo puedas usar. O sea, no es que R crea no crea todas las fórmulas estadísticas en programación, sino que usuarios de diferentes partes del mundo cargan los paquetes para que tú puedas hacer uso de ellos. Entonces funciona muy bien porque puedes compartir información a todo el mundo, ¿no? Que se enlaza a internet para que puedas hacer análisis que otros programas que cobran ni siquiera tienen la capacidad de hacerlo. Ok, como siguiente pregunta, aparte de su uso profesional como laboral que es el de usted, ¿utiliza algún otro software en psicología? Ya sea como que en un enfoque clínico, no sé, de investigación. Bueno, por ejemplo, bueno, todo esto mencioné sobre la consultoría, ¿no? De que doy consultoría a otras empresas, pero también me dedico, que no me pagan para eso, pero lo que hago es que hago investigación y publico investigación científica. Y sí, para ese caso en específico, aparte de todos los programas estadísticos que le mencioné, también ocupo otros programas para búsquedas de información. Por ejemplo, ocupo distintas bases de datos de revistas indexadas, como Cielo, PubMed, hay muchísimas, ¿no? Y bueno, hago búsquedas en términos booleanos o en términos con códigos para poder extraer la información. Una vez que ya hice la búsqueda, no me dedico a buscar uno por uno, sino extraigo todas y las subo a una plataforma que se llama Ryan. Ryan lo que me permite es depurarme todas las referencias bibliográficas que se repiten y puedo yo votar, por ejemplo, puedo colaborar con otro compañero y podemos votar qué artículo sí cumple con los requerimientos de nuestra búsqueda y cuáles no. Al final podemos discutir por qué sí y por qué no. Entonces depuramos y ahora sí leemos título, abstract, y si vemos que funciona, lo leemos completo y entonces ya podemos ocupar esas referencias. He participado en revisiones sistemáticas y usamos un método similar con el Prisma. Y bueno, para mis artículos que no tienen que ver con búsqueda de información, aún así lo ocupo para buscar información actual. Una vez que ya tenga referencias bibliográficas, pues ya veo todo el contenido teórico, práctico que se ha hecho y veo qué cosas podría hacer o que no hay aquí, o que no hay en la población en la que quiero, y entonces ya es donde empiezo a aplicar los psicométricos y los estadísticos, y así ya armo mi artículo científico. Ahora, necesito poner referencias bibliográficas. Utilizo una plataforma que se llama Mendeley. En Mendeley yo puedo cargar todas las referencias que ocupé, puedo modificar si en algunas están mal y puedo citar o puedo pegar la referencia y me la acomode en el formato que yo necesite. Puedo ponerlo en APA, puedo ponerlo en Vancouver, en todo lo que la revista me pida. Yo puedo decirle a Mendeley que me acomode y me cite como debe de ser en mi artículo. ¿Ya? Está bien. ¿Puedo hablarme un poco de las ventajas y desventajas que ha encontrado al utilizar estas aplicaciones? Sí, por ejemplo, estas ventajas y desventajas las he visto más con los alumnos o con otros estudiantes de otros grados. Miren, la verdad es que yo soy una persona que me gusta mucho el ser autodidacta. Entonces, cada vez que un programa estadístico hace un proceso, yo lo hago a mano.
para compararlo. Y esto me ha ayudado mucho a aprender a hacerlo más que solo apretar botones. Entonces, yo siento que eso ha sido una desventaja para muchos, porque como ya tienen las herramientas, avientan las cosas, le pican y lo que salga es lo que reportan, ya no se detienen a pensar qué pasó con la información, por qué se acomodó así o por qué se relacionó, o si tiene sentido lo que estoy haciendo. O sea, le quita esa parte de reflexión y solamente están esperando a que les den un número. Y eso creo que ha sido una de las desventajas. Por eso creo que todas estas herramientas son herramientas y no toman decisiones, sino más bien nosotros vamos haciendo las cosas, tomando las decisiones acorde a la parte teórica, práctica y empírica, por supuesto, que hemos tenido a lo largo de la experiencia. Entonces sería una gran desventaja que todos no reflexionan sobre lo que están haciendo y solo meten las cosas a la máquina y esperan respuesta. Ahora, una de las grandes ventajas es que hay muchísimas cosas que antes no se podían hacer porque no había la capacidad computacional para hacerlo. Por eso se conformaban con cositas sencillas, porque era lo más fácil que podían hacer. Ahora creo que se han podido hacer muchísimas cosas que te tardabas meses o incluso años calculando, ahora lo pueden hacer en unos minutos, ¿no? Y creo que eso ha ayudado mucho a encontrar falacias en cuanto a relaciones que hay entre distintos aspectos de la psicología, por supuesto, ¿no? Incluso en la psicometría también. Pues no sé si quiera más desventajas, puedo pensar en más. Pues sí, tiene ahorita. Sí. Pues a lo mejor otra desventaja es que yo creo que una de las desventajas es que como a pesar de que hay gran avance, las personas están como un poco rehusadas a actualizarse, ¿no? Y entonces, lejos de acercarse, les da miedo y siguen perpetuando el mismo discurso o siguen perpetuando los mismos métodos y lo siguen enseñando así. Entonces seguimos cayendo en un vacío en donde ya no ocupamos estas herramientas, como si se estuvieran empolvando de alguna manera, ¿no? Y entonces causa este terror, ¿no? Digo, hay que ver en programación y todos, ¡ay, qué miedo! Entonces ya no se permiten actualizarse de alguna manera, ¿no? La otra desventaja es que a veces puedes perder como esta humanidad, ¿no? En donde te la pasas analizando datos y relaciones, pero te olvidas que existe un contacto con la persona con la que estás, exactamente, un contacto humano con la persona con la que estás tratando, estás evaluando y estás captando información de su vida personal. Y a veces eso se pierde en el proceso y no te olvidas de esas cosas, de esos aspectos teóricos, éticos, porque ya estás trabajando con números, ya no estás trabajando con personas. Bueno, eso crees, ¿no? Porque estás lleno de eso. Entonces, eso sería una desventaja que puede ocasionarnos, ¿no? Trato de no hacerlo, por supuesto, pero lo he visto en muchos casos. Referente a eso, como pregunta como más así personal. Si, por ejemplo, las personas que, ¿usted ha visto las personas que usan a ChatGPT como su psicólogo, como psicólogo clínico? ¿Qué opinas sobre eso? Híjole. Bueno, bien. Yo creo que hay una gran desventaja sobre las IAs, ¿no? No sé si ha escuchado esto, pero una desventaja de la IA es la deseabilidad del usuario. No sé si tengo otro nombre, pero la deseabilidad del usuario es que a veces la IA, por quedar bien, te dice cosas que quieres escuchar, ¿no? Hay una canción que dice, ¿quieres que te diga lo que
quieres escuchar o vas a escuchar lo que te tengo que decir. Entonces, en esa canción nos ponen que no habla sobre eso, pero podemos tomarla como analogía para decir, voy a un psicólogo para que me diga o para que me escuche a mí mismo también, por supuesto, o analice mi situación y sepa cosas que no quiero escuchar, ¿no? Tengo que enfrentarme a cosas que no quiero escuchar o no quiero enfrentar. O me voy a la IA y escucho lo que me quiere decir, ¿no? Entonces, lo que yo quiero escuchar, ¿no? Y la IA lo que hace es que te dice una información basada en lo que ha encontrado en la red. Son dos problemas. Una, te va a decir cosas que quieres escuchar para quedar bien. Si tú le preguntas algo que no te parece, él está de tu lado y te dice cosas para poder estar de tu lado. Es como un conformismo, ¿no? Para que te conformes. Por otro, ¿cuáles son las vías en donde capta esa información? La IA va a captar información científica, pero también va a captar blogs, también va a captar Facebook, o también va a captar algunas redes que no tienen fundamentos teóricos. Entonces, lejos de tener información viable y confiable, pues va a tomar cualquier blog donde dice, pues tómate todos los días, no sé, un vasito de vinagre de manzana y vas a ver que la depresión se te va a bajar, porque a lo mejor alguien lo publicó en algún momento y él no sabe, como no es humano, no sabe discernir entre una información viable o no. Ahora, otro riesgo es que pues pareciera que los usuarios que hacen esto, que tienen esas prácticas, parecieran tener una especie de defensa, o más bien una resistencia a la terapia, pues para que no vaya a terapia, pues mejor el que me diga qué es lo que está pasando. Y evidentemente es un riesgo de salud pública el hecho de que las personas tomen como referencia terapéutica una IA, sobre todo porque si de por sí el ser humano comete errores, ¿no? La IA, por supuesto que no va a velar esta parte ética, ni siquiera va a velar la seguridad o la salud de la persona, porque no es una referencia humana que considera, más bien es simplemente por darte una respuesta, ahí te va, ¿no? Ahora, me parece interesante porque también la misma IA te da una advertencia y te dice, pero mejor vete con un profesional. O sea, si tú le haces preguntas a él referentes a alguna situación de sensaciones, por ejemplo, le dices, oye, me he sentido así, ¿crees que sea depresión? Entrada te puede dar la razón y te puede decir, sí es depresión, pero te da una nota al final que dice, pero mejor ve a un profesional, ¿no? Y pareciera que las personas leen, mejor confía en lo que yo te voy a decir, ¿no? Entonces esta resistencia a querer asistir, ¿no? Por supuesto que hay muchas demandas sobre las IAs, sobre riesgos a la salud física y mental que han consultado, ¿no? Pero también asumo mucho la responsabilidad de cada quien de tomarlo, ¿no? Aquí la cosa no es divulgarlo hacia los psicólogos, sino más bien divulgarlo a la gente en general, el riesgo que tiene el uso de estas aplicaciones en estos ámbitos, ¿no? Bueno, siguiendo con la entrevista, Sí. ¿cuáles han sido sus principales desafíos técnicos que ha enfrentado al implementar estos softwares en su como forma de trabajo? Pues yo creo que estos software per se son las dificultades. O sea, creo que, número uno, son pocos los que las usan o que te las pueden enseñar. Número dos, quien te las puede enseñar o quien las usa, la mayoría no son psicólogos, ¿no? Sí. Me han enseñado ingenieros, me han enseñado economistas, me han enseñado médicos, nutriólogos, epidemiólogos, pero muy pocos me han enseñado psicólogos. Hasta ahorita, solo 2 personas que conozco han sido psicólogos. Uno es de Perú y el otro está en el Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, ese es un gran reto porque ¿quién te va a poner ejemplos? ¿Quién te va a enseñar el uso de estos software y también de la metodología de la investigación y la estadística que use todos estos software? Que sea un psicólogo, ¿no? Te van a decir
que el IMC y que la presión sistólica y diastólica y que a lo mejor economía y seguridad social y no sé qué, pero ¿quién te va a hablar de psicometría en instrumentos psicométricos válidos de ansiedad, de depresión, de personalidad? ¿Quién te va a enseñar esto? Es muy difícil. Entonces, a veces tienes que llevar o buscarlo o ser autodidacta, ¿no? ¿Cómo relaciono esto que el economista está diciendo con la psicología? ¿Cómo lo pongo en práctica? Es muy difícil. Ese sería uno, ¿no? La otra es, yo creo que la accesibilidad, porque hay algunos programas que no son gratuitos, pues, se cobran, ¿no? Y hay otros que son gratuitos, pero son muy complejos o necesitas una computadora pues, potente o bastante buena. Y eso también tiene una limitación económica. Yo personalmente, pues, lejos de invertir no sé, una ropa cara o zapatos caros o lo que sea, pues por mi gusto me he invertido más en comodidad tecnológica, ¿no? Comprándome pantallas, una computadora para trabajar, otra para dar clase, procesadores, mucho equipo que me facilite el análisis. Pero quien no tiene este acceso económico, por ejemplo un estudiante, ¿no? Que no recibe ingresos propios, pues es una limitante para poder acercarse a estos programas. Ya. Okay. Si no, me voy 1000 horas. Ok. Y como último, ¿me puede hablar sobre los desafíos que ha visto en cuanto a la seguridad de datos y protección de la confiabilidad? Otra vez, perdón, ¿cómo? Los desafíos que ha visto en cuanto a la seguridad de datos y la confiabilidad de los consultantes. Claro. La primera es el desconocimiento, ¿no? Nadie nos ha dicho qué pasa si subimos información con nombres en una base de datos a una plataforma en específico, ¿no? A una IA. ¿Qué pasa si nosotros, por simplemente querer tomar una foto para subirla a Facebook o para subirla a Instagram sobre los datos que estoy usando y los modelos, y sale por ahí un nombre o sale por ahí la institución a la que estoy aplicando? Puedo evidenciar las condiciones de alguien sin querer, ¿no? Entonces ese desconocimiento sobre a dónde lo estoy mandando, quién puede visualizar los datos que estoy usando, me parece que parte del desconocimiento. Ahora, otra cosa importante es que muchas veces no pensamos sobre el impacto que puede tener el evidenciar una escuela. Por ejemplo, he visto que muchos que hacen investigación o están empezando a hacer investigación quieren hacer algún análisis en una institución y ponen primaria Benito Juárez, número 3 de la colonia tal. Y entonces ahí salen casos de violencia familiar, salen casos de no sé, de narcotráfico, etcétera, y ya estás evidenciando la escuela y los riesgos que pueden conllevar tanto a la persona que lo está realizando la investigación como las autoridades de las escuelas, como los propios niños, etcétera. Entonces, creo que también tiene mucho que ver la docencia que les enseña a los alumnos de hasta dónde puedes tú resguardar la información y confidencialidad de los demás y cuándo no, ¿no? Entonces, en casa es difícil que nos los enseñen, ¿no? Pero en las instituciones de la preparatoria, la universidad, me parece fundamental, ¿no? Porque cualquiera podría acceder al internet, pero estas consideraciones yo creo que los profesionales son los que deberían de tenerlo, ¿no? Y pues no sé si respondí ese pregunta, ¿no? Sí, bueno, yo sería todo por la entrevista.